El empirismo de Locke se fundamenta en que los límites del conocimiento humano son la experiencia. Él rechaza totalmente el innatismo de las ideas, no existen ideas innatas, aunque leyó con atención las obras de Descartes y al principio tenía algunas dudas respecto al innatismo, pero luego se convenció paulatinamente de que lo correcto, lo coherente, lo racional era pensar precisamente que el conocimiento proviene de la experiencia. Por supuesto, esto no significa que no considerara el valor de la razón, del buen juicio, de la argumentación, de la lógica, por supuesto que sí, pero él considera que la idea, por ejemplo, es una imagen o representación de la realidad. Las ideas en ese sentido las clasificó de distintas maneras, pero en definitiva lo fundamental del empirismo es que los conocimientos nos llegan a través de los sentidos, a través de la experiencia. Por lo tanto, eso contradice los principios del cartesianismo, del racionalismo de Descartes, del racionalismo de Leibniz, de Spinoza y de otros grandes racionalistas. El liberalismo político de Locke limita el poder de la monarquía. También rechaza la teoría del derecho divino de los reyes, que estaba en boga en pleno siglo XVII, con el absolutismo político, por ejemplo, el absolutismo del poder del rey Luis XIV, el rey Sol, por ejemplo, en pleno siglo XVII. Y también Locke consideraba que había que legislar y realizar, de hecho, como así se hizo en el Reino Unido, en Gran Bretaña, la separación entre el rey y el Parlamento, precisamente para que el rey no acumulara demasiado poder en detrimento de los principios democráticos y de una legislación basada en el derecho y diríamos en la democracia. Por lo tanto, en ese sentido, fue un adelantado a su época. También hay que decir que se adelantó en cierto sentido al espíritu de las leyes de Montesquieu, que es de mediados del siglo XVIII. Hay que tener en cuenta que Locke murió en 1704. Por tanto, fue un avanzado para su época. Ética racional de Locke. Realmente lo que establece el propio Locke en sus escritos filosóficos es pues, desarrollar una ciencia de las costumbres, tener en cuenta las costumbres moderadas, coherentes, racionales. En definitiva, él expresa, no de una forma muy sistemática, porque no dedica un tratado específico a la ética, pero sí aparece en sus escritos, en sus obras, que la ética tiene que ser basada en la razón, tiene que existir basada en la racionalidad, porque de otra manera sería una ética irracional y eso sería contradictorio y negativo para las personas. Por lo tanto, seguir lo que nos dice la razón pues es lo más adecuado y lo más coherente. Por lo tanto, diríamos que según él hay una ley civil, que es la referida a las leyes, una ley divina y una ley de opinión o de razón, podríamos decir en cierto sentido, que es la que debe seguir la conducta humana para ser mejor. En la teoría moral de Locke no hay ideas innatas, tampoco hay principios morales innatos y por lo tanto no hay criterios éticos universales, porque las costumbres humanas varían a lo largo del tiempo, son diferentes según las distintas naciones o países y por tanto, considerando este tipo de cuestiones, pues él considera que lo fundamental son las costumbres, las formas de vida habituales, por supuesto la racionalidad, la moderación en la vida, y los buenos hábitos de conducta. Eso sería algo parecido, en cierto sentido, a una ética racional similar, en algunos aspectos al menos, a lo que propone el término medio aristotélico. En ese sentido, diríamos, tampoco es un emotivismo lo que propone Locke, como después propuso el propio David Hume, y diríamos que está más cercana su ética a la moral provisional de Descartes, de seguir las costumbres habituales, moderadas, etc. La Carta sobre la Tolerancia es una de las obras principales de John Locke. Plantea los límites entre Estado e Iglesia, ya que en el siglo XVII, cuando se escribió esta obra, este escrito de Locke, pues realmente, diríamos, el poder de la Iglesia era bastante grande y, según Locke, el Estado debe ocuparse de los bienes civiles, como son, por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, pero no de la salvación del alma. Eso no corresponde al Estado político, a los gobernantes políticos, sino que es otra cuestión diferente. En cualquier caso, él estaba en contra de las guerras religiosas y respetaba la libertad de cultos, por supuesto, pero fuera del Estado. En ese sentido, su liberalismo político
pues influye en este tipo de consideraciones. Estaba en contra también, por supuesto, del absolutismo monárquico, del absolutismo político, y consideraba que realmente el Parlamento era crucial para un Estado democrático. Locke y la separación de poderes. John Locke es un gran filósofo británico que fue el creador del empirismo moderno y realmente pues dice que a nivel político hay tres poderes fundamentales. Son el poder legislativo, que está ejercido por la Asamblea, promulga leyes iguales para todos y es el poder principal, podríamos decir. De hecho, considera Locke que el poder ejecutivo está subordinado al legislativo. Y dentro del poder ejecutivo pues se encuentra el poder federativo, que supone la relación del Estado con otros estados. En ese sentido, esto supone la reafirmación de un liberalismo político que está expresado a través de sus tratados y que también tuvo mucha influencia en Gran Bretaña, en el Reino Unido y por supuesto en toda Europa, porque sus obras fueron muy leídas y realmente comentadas, valoradas, etc. En ese sentido, es un pensador fundamental para entender el liberalismo, es el creador del liberalismo.